Capítulo 5, otras disposiciones, sección primera, salvadoreños imposibilitados de regresar. Salvadoreños en el exterior afectados debido a medidas por COVID-19. Artículo 35. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá garantizar la asistencia diplomática, consular y humanitaria a los salvadoreños que se encuentran en el exterior por medidas del COVID-19. Dicho ministerio deberá presentar a la Asamblea Legislativa a más tardar 5 días después de la entrega en vigencia del presente decreto, el plan de repatriación de los salvadoreños que se encuentran en el exterior, que no han podido regresar a nuestro país debido a las restricciones por el COVID-19. Los salvadoreños, su familia nuclear y extranjeros residentes en la circunstancia a la que hace referencia el inciso anterior, y los salvadoreños retornados deberán pasar una cuarentena obligatoria de hasta 15 días, a quienes deberá hacerse la prueba de COVID-19 de conformidad a los protocolos dictados por el Ministerio de Salud. En el caso que las pruebas resulten positivas, deberá ordenarse el aislamiento tal como lo establece el Ministerio de Salud. Si resultaren negativas, deberá ordenarse cuarentena domiciliar de 15 días. Sección segunda. Plazos procesales, habilitación de documentos. Suspensión de plazos procesales, artículo 36. Suspéndase durante 15 días a partir de la vigencia de este decreto los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren. Asimismo, suspéndase por el mismo tiempo indicado en el inciso anterior los plazos y celebración de audiencias de la jurisdicción penal común y jurisdicciones especializadas en materia penal, aplicándose también a las audiencias que se celebran en sede administrativa. No incurrirán, siempre por el plazo antes indicado, en incumplimientos de obligaciones contractuales y tampoco penalidades civiles y mercantiles todas aquellas personas que se vean imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectadas directamente por las medidas aplicadas en cumplimiento de este decreto. En lo que corresponde al sistema financiero, el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador dictará la normativa correspondiente. Quedan excluidos de esta disposición los plazos previstos por la Constitución para la detención administrativa, el término de inquirir y consecuentemente las audiencias derivadas de este último, así como lo relativo a las medidas de protección de materia de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, materia electoral y las facultades previstas en los artículos 35 y 45 de la Ley Penitenciaria. Además, quedan excluidos los procedimientos, plazos y sanciones previstos en la Ley de Protección al Consumidor, Ley General de Medicamentos, procesos previstos en la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y los procesos a que se refiere la Ley de Procedimientos Constitucionales promovidos en el marco de esta pandemia. Habilitación de documentos vencidos. El artículo 37. Se habilita el uso de los documentos únicos de identidad, tarjetas de circulación de vehículos automotores, licencias de conducir, tarjetas de residencias temporales o definitivas, permisos y licencias de portación de armas, cuya renovación no haya sido posible. Asimismo, se autoriza en el caso de los extranjeros el uso de pasaportes vencidos durante el plazo que dure la vigencia del presente decreto para la realización de trámites legales localmente. La circulación y operación del transporte de especialidades quedará autorizada con el solo pago de la matrícula anual durante la vigencia de la presente ley y hasta 3 meses después de finalizada la misma. Las personas adultas mayores y personas con discapacidad pensionadas están exentas de la comparecencia de ley para el goce de su pensión, habilitándose que lo puedan hacer por medios electrónicos durante la vigencia de este decreto. Sección tercera de la transparencia. Acceso a la información pública. Artículo 38.
La Ley de Acceso a la Información Pública, su reglamento y lineamientos tienen aplicación de manera plena a partir de la vigencia de este decreto. Dicha información se solicitará y entregará por medios digitales de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública. Información oficiosa. Artículo 39. Será información oficiosa la siguiente. 1. El Plan Nacional de Prevención, Contención y Respuesta a la Pandemia por COVID-19. 2. Las normas y protocolos para la aplicación de las medidas que se adopten en el marco de la emergencia nacional ocasionada por el COVID-19. 3. Los lugares que se utilicen como centros de aislamiento y cuarentena. 4. El número de personas que están internadas en los centros de aislamiento y cuarentena, segregadas por género y edad. 5. Los casos contagiados por COVID y los casos sospechosos. 6. Los nexos epidemiológicos. 7. Zonas o lugares que sean focos de infección de COVID-19. 8. Zonas o lugares con su alcance donde se hayan establecido cordones sanitarios. 9. El número de recuperados de COVID-19. 10. Planes de retorno de salvadoreños en el exterior. 11. Número de personas retornadas, fecha de ingreso al país, situación legal y sanidad. 12. Expedientes de los procesos de adquisición y contratación de bienes, obras y servicios. 13. Ejecución de fondos destinados a las instituciones para enfrentar la pandemia por COVID-19. Informe de manejo y ejecución de fondos. Artículo 40. Los titulares de las distintas secretarías de Estado y presidentes de instituciones autónomas deberán presentar por mes a la Asamblea Legislativa un informe detallado y sistematizado de la ejecución de los fondos utilizados, independientemente de sus fuentes de financiamiento, durante todo el periodo de la pandemia, sobre los procesos de adquisición y contratación de bienes, obras y servicios, debiendo detallar las personas naturales o jurídicas que ofertaron, los montos de las ofertas, la persona adjudicada, monto adjudicado y las órdenes de compra o contratos suscritos. Para los efectos del inciso anterior, dicho informe deberá contener al menos detalle de bienes o servicios adquiridos, empresas proveedoras, precios unitarios, fechas de adquisición, cantidades, marcas y especificaciones de productos y contratistas, así como el detalle sobre la ejecución de los recursos financieros autorizados sobre los destinos específicos establecidos en los decretos legislativos correspondientes en el marco del combate de la pandemia. El funcionario que no presente mencionados informes será responsable conforme al marco legal vigente. Deberá presentar en el mismo plazo una liquidación de los fondos independientemente de su fuente de financiamiento, que fueron utilizados durante toda la emergencia y la vigencia del presente decreto. La Asamblea Legislativa podrá convocar al funcionario competente a que dicho informe sea ampliado ante el Pleno de la misma. Todas las contrataciones en el marco de la pandemia se harán bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública, principio de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas. La Corte de Cuentas de la República tendrá acceso irrestricto a toda la información relacionada con los actos y contratos vinculados a la pandemia, así como a los sitios donde se realicen obras también vinculadas a ella, debiendo serle proporcionada y los plazos requeridos por la misma con las sanciones reguladas por la ley de la Corte de Cuentas. Responsabilidades, artículo 41. Los funcionarios y agentes de autoridad que adopten disposiciones que violen la Constitución y las leyes estarán sujetos a las responsabilidades patrimoniales, administrativas y penales correspondientes. Sección cuarta.
de las municipalidades y el Estado. Competencias municipalidades. Artículo 42. Compete a los municipios establecer las medidas de prevención de riesgo por la pandemia del COVID que deberán cumplirse en, literal A, mercados permanentes u ocasionales. B, mataderos y rastros. C, fiestas patronales y ferias a partir de la fase 3 del artículo 26 de esta ley. D, comercio ambulante o instalado en la vía pública. E, cementerios. Los comerciantes informales podrán reanudar sus labores con sujeción a protocolos convenidos y autorizados con las respectivas municipalidades. Campañas de concientización, artículo 43. El Estado y las municipalidades realizarán una campaña de concientización sobre las medidas sanitarias que deben cumplirse para contener la propagación del virus COVID-19 y promover que las entidades públicas y privadas adopten medidas de autorregulación adicionales a las previstas en esta ley. El Estado debe informar a la población sobre el control y contención de la propagación del virus COVID-19, por lo que debe dar a conocer el número de pruebas realizadas, cantidad de personas contagiadas, personas en centros de aislamiento y cuarentena, entre otra información. Capítulo 6. Disposiciones finales. Especialidad, artículo 44. Esta ley prevalecerá sobre cualquier otra norma que la contraríe. Vigencia, artículo 45. La presente ley es de orden público, tiene efecto retroactivo y entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos concluirán el 27 de septiembre del presente año, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los 30 días del mes de mayo del 2020. Leído, diputado presidente.